Vale, ya está grabando. Perdón. Vale, pues comienzo de nuevo. Bueno, como ya he dicho, soy Sara, soy residente de familia de Cartagena. Andrea me pidió que os diera una sesión y se me ocurrió hacerla de forma industriosa el screening de cáncer de mama. Vamos a empezar hablando del screening de cáncer de mama. Las PAPs, que son las recomendaciones de atención primaria, indican que el screening está recomendado cada 2 años entre los 50 y 75 años. Pero más que estas recomendaciones, está más claro en una recomendación A que no está recomendado por debajo de 50 en la población general. Este sería un ejemplo del programa de cribado de Murcia, del PIAM, en el que la Asociación del Cáncer o una empresa concertada pues hace una mamografía bienal y comunica los resultados a la paciente y al médico. Si es normal, si se sigue el protocolo y se comunica los resultados al médico. Si es una patología sospechosa de cáncer, se comunica al médico que ya decide si deriva o no deriva GINE. Y si es sospechosa, pues ya la propia unidad manda a la unidad de mama. Si es normal, se queda con el médico de familia y la unidad de cribado. Y si es patológica, entre los 30 días se empieza el tratamiento, ¿vale? El screening de cáncer de mama, las técnicas que están aconsejadas en la mamografía y está desaconsejada la población mamaria, porque no ha demostrado que influya en la mortalidad. La exploración por un clínico, por nosotros a los pacientes, daría muchos falsos positivos y una autoexploración, la autoexploración de las pacientes nos llevaría a hacer muchas más biopsias en patología benigna que no serían necesarias. Entonces, lo único que está indicado sería hacer la mamografía. Los síntomas de alarma, que ya los conocemos todos, puestos en los de cribado, saber los síntomas de alarma y comunicarlo al médico, pero para el cribado de la mamografía en población asintomática. ¿Qué beneficio nos puede aportar la mamografía? La reducción de la mortalidad por una detección precoz, un caso cada 2.000 mujeres entre los 55 años. Y ganar calidad de los años de vida por un tratamiento precoz. El riesgo sobre esto es que sobre una mujer que no muere y es sobre diagnósticos con un tratamiento innecesario. El sobrediagnóstico sería diagnosticar bien a una paciente que tiene una patología mamaria, pero que como todavía no tenemos ninguna tecnología para saber si eso va a avanzar rápidamente o no, si va a generar una enfermedad clínica, porque está viendo una enfermedad radiológica, al final eso va a llevar muchos tratamientos innecesarios con toda la iatrogenia que conlleva, además de falsos positivos y de reacción por la propia prueba. En un estudio de radiología de una corte de 100.000 mujeres de la mamografía bilateral hasta los 74 años se indujeron 86 cánceres con 11 muertes por cáncer de mama, ya que la mamografía serían como unas 15 radiografías de tórax y también tiene riesgo de cáncer de mama. Este gráfico lo que pretende mostrar es que si se empieza antes el cribado, hay más probabilidad de inducir un cáncer de mama por esa exposición a la radiación. Pues si empezamos a los 40 años, se aumenta exponencialmente frente a lo que estaría dentro del cribado recomendado. Y aquí en esta tabla lo que vemos es que para ganar años de vida y salvar vidas se requieren bastante mamografías con falsos positivos y veces innecesarias. Entonces, podemos ver que si ampliamos mucho lo que serían los márgenes previos y posteriores, sobre todo si lo hacemos anualmente poniéndolas más, sin ganar muchas vidas salvadas, sí que tenemos muchos falsos positivos con vidas innecesarias. Esto, pues, de todos los falsos positivos que se hacen biopsia y que pueden desarrollar el cáncer, en las últimas etapas del screening sí que hay más, pero en las primeras es lo que se ve lo contrario, que hay muchos falsos positivos, muchas biopsias que son necesarias cuando hay muy pocas vidas que salvarían o muy pocos años de vida ganados. Y esto sería pues, la expectativa de vida, que realmente ya cuando son pacientes más añosas tampoco se ganan muchos años y se necesitarían muchísimas mamografías para ganar 1,4 años 1,4 vidas o 6,8 años. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que a lo mejor tenemos que cambiar un poco el modelo de plantear el screening a las personas. Y pasó del paternalismo, que ha sido hasta entonces, donde se dice lo que se les tiene que hacer a las pacientes, que tienen que seguir ese screening sin informar de
del riesgo ni de los beneficios y diciéndole que como es la única manera de no padecer el cáncer de mama o no morir de cáncer de mama, a una autonomía donde damos la información necesaria y tomamos decisiones compartidas con las pacientes, sabiendo los riesgos y beneficios del screening de cáncer de mama y en qué momento puede realizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las consecuencias sobre el diagnóstico, que sería detección corta neoplasia sin que pueda producir clínica relevante. Y como no es posible identificar, pues las consecuencias son muchas. Por un lado, las pruebas de tratamientos innecesarios con efectos adversos sin disminuir la mortalidad, los riesgos de efectos secundarios, los tratamientos, el impacto psicológico y por otro, el impacto social y económico, porque nadie nos habla de que el cáncer empobrece y que hay una falta de apoyo institucional. Al final se mete en una espiral de tratamientos y pruebas con bajas, que eso precariza la economía de la mujer sin haber un apoyo real. Entonces nos hace cuestionarnos realmente de qué sirve sobrevivir si nadie me está ayudando a mantenerme. Y ya pasamos a la chicha, el lazo rosa, ¿vale? Bueno, el lazo rosa, el origen es una campaña de marketing de Stillauer en el 92, que realmente fue una apropiación de una idea de Charlotte Haley, que hizo una comida con amigos y con gente importante de Estados Unidos, donde repartió el lazo color melocotón y tarjetas donde ponía que el Instituto Nacional del Cáncer tenía un presupuesto de 1,8 billones de dólares y solo el 5 se destinaba a prevención. Charlotte Haley lo que quería era reivindicar que con tanta inversión no había nada de dinero destinado a prevenir estos cánceres o al tratamiento. Stillauer se apropió esa campaña con lazos rosas y empezó el mes de la mujer y empezó con sus ventas de cosméticos, donde siempre una parte va para la investigación. En un inicio, el origen era por reivindicar más fondos, pero al final toda esta cultura del lazo rosa pues se ha ido transformando como una campaña de marketing y que suaviza un poquito la enfermedad con las consecuencias que tenía, aunque la idea al principio pues era eso, reivindicar esos recursos. Aquí se marca mucho el género de heteronormatividad con presión social del cáncer de mama. Siempre que se habla del cáncer de mama y del lazo rosa, se apela a la feminidad y se reproducen estereotipos de que las mujeres tienen que estar guapas y atractivas a pesar del cáncer y el screening. Por eso se venden muchos cosméticos, se apela a la feminidad, se asocia a la familia y hay muchas campañas, por ejemplo, de prevención del cáncer de mama de la propia Asociación del Cáncer que han sido denunciadas por poner el foco en las mujeres y responsabilizarlas del screening o no screening, pues poniendo a los hijos, como no lo hagas por ti, pero hazlo por mí, y cosas del estilo, y siempre mostrándolas pues radiantes, guapas y con todo ese espectro añadido a la feminidad. El papel reproductivo está muy presente y el rol de cuidadora. Por eso es el hecho de poner el foco en los familiares para que la mujer trate de luchar contra eso y de sobreponerse para no perder el rol de cuidadora. Y prefijando la sexualidad normativa, realmente se preocupa más del papel reproductivo de la mujer, que después del cáncer o de los tratamientos se está investigando más a raíz de que puedan tener luego descendencia si lo desea, pero no se centra en la sexualidad ni en el placer de la mujer. Y hay una presión muy importante para la reconstrucción de la mama, porque al final las mamas son zonas erógenas y entonces en ese contexto de la feminidad y que las mujeres tienen que ser atractivas, enseguida se les incita a que se las reconstruyan para encajar dentro de la heteronorma. De la raíz de esta cultura, en lo que prima lo femenino y suaviza un poco como toda la enfermedad, surge la mercadotecnia rosa, porque el cáncer de mama vende. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, porque se ha sexualizado el cuerpo de las enfermas como objeto de placer. El cáncer de colon es igual de prevalente y no hay tantas campañas de prevención, ni de detección, ni de la lucha como el cáncer de mama, porque el cáncer de colon no vende. Y el rosa como símbolo de lo femenino que convierte el padecimiento en objeto de atractivo para el marketing. Tenemos botellas rosas, maquillaje rosa, camisetas rosas, todo rosa. Y nos lleva a un falso altruismo donde las empresas sacan X productos que normalmente son rosas o con el lazo y dicen que una parte es para recaudar fondos. Pero esos fondos, ¿para qué?
porque se recauda fondos, pero no sabemos ni cuánto dinero se destina, ni a qué organizaciones van, ni qué programas específicos van a financiar. Es más, en algunos casos hay un tope de recaudación. Por ejemplo, si hay un 5% de las ventas que va al cáncer de mama y se llega a X dinero, ya todo ese 5% que va ya no va a esa recaudación, sino que va a la empresa. Pero eso no es tan aparente, no se puede saber, y la gente, por el hecho de que va al cáncer de mama, pues sigue comprando. Además, las compañías asociadas a la causa normalmente suelen ofrecer productos para la mujer, como las compresas, maquillajes, cosméticos, etc. Y de aquí pasamos al pinkwashing. Pinkwashing como forma de solidaridad empresarial, cuyo objetivo es mejorar la imagen pública mientras se elaboran productos poco sobrados o cancerígenos. Ejemplos de estos pues sería el fracking, empresas que realizan fracking, que sería lo de la inyección de los pozos de petróleo, que se generan muchas sustancias nocivas en el ambiente que están demostrado que son cancerígenas. Pues esas propias empresas y compañías también se unen a la lucha del cáncer de mama para limpiar la imagen, igual que alimentos que no son beneficiosos durante el proceso del cáncer, ni antes ni después, o que no son saludables, que tienen muchas grasas saturadas, pues también son las campañas, igual que el tabaco o alcohol, y ya esto sería una lavada de imagen, pero a la vez se aprovechan de eso para ganar dinero con sus empresas y con sus productos. Y luego también lavado de imagen, por ejemplo, de la NFL, que como había muchos casos de violencia de género, hicieron una campaña contra el cáncer de mama para lavar un poco esa imagen. Entonces, las consecuencias de Lazo Rosa es esa tiranía al positivismo que nos venden, al suavizar lo que sería la enfermedad, vendiéndonos pues, como lo de Mr. Wonderful. Si eres positiva todo va a salir bien, hay que seguir luchando porque todo va a salir, como marcando el comido que realmente psicológicamente para algunas personas es necesario y les viene bien, pero para otras acaba de hundir, porque al final muchas veces por el neoliberalismo emocional culpabiliza a esas personas de no sentirse bien, de no luchar lo suficiente, sentirse culpables de que su cáncer no vaya como lo esperado porque no son demasiado positivas. Luego, la festividad que engloba toda la cultura del lazo rosa, de las carreras, los eventos deportivos, quitando toda la crudeza de la propia enfermedad. Es necesario celebrar la vida, pero no se puede olvidar las consecuencias que tiene. Es el lenguaje de guerra que nos lleva igual a ese individualismo que al final, hasta llevar al extremo, responsabiliza a las mujeres de no haber seguido las prevenciones necesarias, ni haber realizado bien el tratamiento, no haberse cuidado anteriormente, etcétera, en vez de poner el foco donde está el problema, que realmente las sustancias cancerígenas, que no hay ninguna prevención primaria, etcétera. Además de la infantilización y el preterismo que se da en todas las enfermedades y en todos los cánceres, pero más aún en el cáncer de mama, en el momento que se diagnostica de cáncer de mama, te anulan como paciente, empiezas a ser un sujeto pasivo que vas aceptando todas las terapias para curarte y aceptando todas las cosas para estar atractiva, para estar guapa, porque eso es lo que te va a hacer sentir mejor y seguir para adelante. Y lo que hemos comentado en los errores de género, heteronormatividad. El problema de esto es que si tú no encajamos en esa cultura del lazo rosa, las pacientes y familiares se pueden sentir olvidadas y están pasando de lado con ellos al solo haber una forma de vivencia del cáncer de mama en vez de todo el espectro que puede haber. Además, se prima la prevención secundaria sobre la primaria, sobre la detección precoz para el tratamiento. Se margina y estigmatiza a las personas que salen fuera del colectivo, las personas que forman el colectivo de metástasis, que es verdad que es una minoría, pero ese colectivo no se visibiliza, es un colectivo que molesta, que no nos gusta porque ya está en una fase avanzada, ya no está venciendo al cáncer y ya no vemos esa lucha, esa festividad, esa alegría en la cultura rosa. Llegando a frivolizar lo que es la propia enfermedad y sin informar a las pacientes ni a la población, sin existencia de tumores letales, que si los hay, se generan falsas expectativas y al final es un reduccionismo en el que en el screening es igual a reducción de la mortalidad, que screening es como cura de la enfermedad, cuando realmente es una detección precoz. Es una detección de una enfermedad que ya existe y se omite las consecuencias del propio screening, ya sea el impacto psicológico y médico. Vale. Y pasamos a la farmaindustria rosa.
Solo un 8% de los cánceres son genéticos, que es donde más ha invertido, y el 92% restantes son provocados por factores ambientales y laborales. Realmente hay una gran inversión en la investigación del cáncer de mama, pero no sabemos a dónde va toda esa inversión. ¿Dónde se destinan esos recursos para la lucha contra el cáncer? Hay una inversión desigual en busca de un beneficio económico, hay poca investigación sobre las metástasis porque es un colectivo menor, con lo cual no interesa tanto como la mayoría del colectivo con su detección precoz para establecer un tratamiento cuanto antes, que solo un 5% de los fondos van destinados a estudiar el origen de la enfermedad, va toda prevención secundaria, a detectar el tumor para poner un tratamiento que se va a pagar. En cambio, no hay investigación del origen para una prevención primaria y evitar que surja la enfermedad. Y cuando se han lanzado una serie de fármacos que están comercializados, esos fármacos que se podían utilizar de tercera elección para cáncer metastásicos no se hacen estudios porque no son rentables. No se trata de realizar esos estudios ni interesa nuevas líneas que no que se consideren rentables. Y dentro de todo esto, la propia farmaindustria, que es una empresa que lo que interesa es ganar dinero, incentiva a las propias pacientes a que reclamen ciertas soluciones y tratamientos que a veces tienen beneficios muy relativos, haciendo una presión política, social y sanitaria demandando esa serie de tratamientos. Cabe que realmente, ante un tratamiento que realmente cambie la enfermedad, hay que hacer todo lo posible y hay que invertir el dinero que sea necesario. Pero no se puede invertir a toda costa. Al final hemos llegado a un punto que hay que hacer lo que sea para evitar el cáncer, para curar el cáncer, para dar todas las alternativas y terminar todos los cargadores. Pero no se puede invertir en cosas que realmente no aportan ningún beneficio sobre mortalidad o sobre la situación de las pacientes. Entonces, con todo esto estas pequeñas pinceladas que os he ido dando de todo, pues llegamos a varias conclusiones. Por un lado, en cuanto al screening del cáncer de mama, que la prevención es una arma de doble filo. Por un lado nos crea cierta seguridad, pero tiene todo su sobrediagnóstico y heterogeneidad junto a los falsos positivos asociados. Y toda decisión, tanto hacerlo o no hacerlo, tiene sus consecuencias. El paternalismo que ha habido hasta ahora pues incrementa las consecuencias físicas porque se tiende a hacer más screening. En cuanto a la paciente en consulta, vamos a hacerte mamografía y todas las pruebas necesarias. Y impacto psicológico sobre las pacientes, porque pensamos, vamos a detectar el cáncer, vamos a curarlo, pero no pensamos en el impacto psicológico que puede tener el diagnóstico de una enfermedad como sería un cáncer. Con lo cual es necesario cambiar los modelos de información a los pacientes. Igual que es necesario cambiar los modelos de prevención, porque en el cáncer de mama nos estamos centrados sobre la prevención secundaria y no nos centramos en la prevención primaria, con lo cual necesitamos que haya un compromiso político para que haya más investigación en prevención primaria y que haya campañas que aboguen también por la mejora de entornos laborales y sociales, porque como hemos dicho, un 92% de los cánceres son por factores ambientales, con lo cual habría que investigar sobre ello e intentar que no haya sustancias, por ejemplo las dioxinas, que están en los pesticidas, se ha demostrado que produce cáncer de mama. Y que en la cultura del lazo rosa, al final hace representación de las personas con cáncer de mama muy normativas, limitadoras, estereotipadas y excluyentes. Entonces, si no englobamos dentro de ese colectivo, de esa feminidad, de esa lucha, el resto de personas se quedan fuera de la vivencia de la enfermedad, porque no todos lo viven a su manera, se encuentran olvidadas y a veces tiene un impacto psicológico más grande. Y habiendo solo un modelo positivista, habiendo muchos más modelos de enfermar y que realmente la farmaindustria no le interesa el tratamiento, sino que no le interesa la prevención, sino que le interesa el tratamiento, porque si prevenimos un cáncer con prevención primaria y no sucede, pues no hay una serie de tratamientos, una serie de máquinas en las que invertir y en las que ganar cierto dinero. Con todo esto quiero decir, ¿screening de cáncer de mama sí o no? Es muy controvertido, porque realmente los estudios no son muy esclarecedores. Sí es verdad que ha habido una mejora de la supervivencia, una reducción de la mortalidad, pero no solo debido al screening, también ha habido mucho avance en los tratamientos y que realmente, como no sabemos todavía si ciertos cánceres van a dar enfermedad clínicamente relevante, posiblemente esos cánceres que se curen no llegarían a generar una enfermedad clínica relevante y realmente no afectaría al cómputo de la mortalidad. Pero tampoco podemos decir no hacer un screening del cáncer de mama, con lo cual habría que hacerlo de la manera
informando a los pacientes, teniendo a cabo las consecuencias y una vez dentro del diagnóstico del cáncer de mama, intentar no limitarnos a lo que hemos vivido, a esa cultura de la zorrosa que hemos vivido con esa festividad, sino ver todos los modelos que hay de enfermar, todos los modelos que hay de afrontarlo y apoyar a las pacientes con las decisiones, informar sobre los tratamientos, informar sobre los riesgos y los beneficios y empezar a dejar a que las pacientes sean un sujeto activo y no pasivo en esta patología. Esa es toda la bibliografía, luego le pasaré las presentaciones para que lo puedan mirar. Y recomendaciones culturales como el documental de la Zorrosa SL, que está basado en este primer libro, en el de Breast Cancer and the Politics of Philanthropy, y todos estos libros que yo realmente no me los he ojeado, están bastante bien, pero no me llegaba a leer cada uno, pero están interesantes para poder entender la cultura de la zorrosa y las diferentes perspectivas que hay. Y por mi parte, yo ya se da la chapa, entonces ya si queréis que comentemos ciertas cosas, dudas, preguntas. Vale, chiquis. Por un lado, quien falte, por favor, nombre, apellidos y comité local. Comité local, para la gente que no lo sepa, es la ciudad o universidad por la que estáis aquí, la asociación que os ha mandado esta charla, ¿vale? Y luego darte las gracias, Sara. Y luego podéis hacer todas las preguntas, comentarios que queráis, ¿vale? A ver si sale algún debate chulo. Y si no conocíais este tema, pues... ¿los libros luego los vas a dejar con los recursos? Sí, lo dejaré todo en la carpeta de recursos, os lo mandaré luego todo, ¿vale? Y vale, Marta López de ABEM tiene un comentario. Sí, yo tengo un comentario que me ha parecido muy interesante cuando estabas explicando todo lo de la farmaindustria y todo lo de la cultura del lazo rosa, y has dicho que el cáncer de mama y de colon tienen más o menos la misma incidencia y que se me oye, ¿no? Sí. y que no tiene tanta visibilidad, he aprovechado para hacer una búsqueda rapidísima en Google Imágenes poniendo cáncer de mama y comparándolo con cáncer de colon. Y ahí se ve claramente la diferencia de lo que has explicado, por si alguien no lo ha visto. Se ve como si buscas cáncer de mama en Google, automáticamente los resultados son todo esquemas en rosa, de los bultos que te vas a encontrar, los hallazgos, todo, lacitos rosas. Y si buscas cáncer de colon, a veces te salen incluso trozos de intestino resecados. Entonces es una comparación que lo pone bastante de manifiesto y lo deja muy claro. Pues muchas gracias, Marta, por hacer la búsqueda. ¿Alguna pregunta? Podéis levantar la mano o desconectar el micro y hacer todas las preguntas que queráis. Yo también quería comentar que dentro de nada es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y bueno, pues esta charla es un poquito que entendemos que hay gente más formada, menos formada, pero para que se sepa también como futuras sanitarias un poco dónde situarnos, ¿no? Meter así un poco de caña a lo que ha dicho un poco Sara, tanto como médicas, como estudiantes, como futuras personas que podemos o no hacer este tipo de screening. Y bueno, que lo tengáis en cuenta un poquito el día de la campaña, cuando veamos lazos rosas y todo esto, intentar pensar un poco en esta charla, ¿vale? Vale, no sé si hay alguna pregunta, si no hay preguntas. Vale, Aida Ramos de ABEM, ¿pregunta? Bueno, no es tanto pregunta, sino también lo que has comentado de campañas que se aprovechan del pinkwashing, que por ejemplo salió del KCC, que sacó un cubo de alitas rosa para, en plan, por el tema del cáncer de mama, cuando el KCC es de todo menos sano, y precisamente contra el cáncer de mama tampoco es que haga nada bueno. Entonces, pero bueno, es como todo, o sea, también empresas que no tienen nada que ver con el cáncer de mama se ponen el lacito rosa, ¿vale? Que no hacen nada malo directamente, pero es que tampoco hacen nada. Yo que soy una empresa de escobas o de lavadoras, pues es como, bueno, pues vale, no estás haciendo nada. Sí, o sea, muchas veces es difícil
fijar el límite entre lo que es un negocio, como dices tú, que no deja de ser un negocio, el pinkwashing, ¿no? O la industria rosa más concretamente. Y luego muchas empresas que también ocurre con otras luchas o con otras causas que se aprovechan de la situación para hacer dinero, básicamente. Entonces eso no deja de ser un motivo más por el que plantearse estas cosas. O sea, al final como el cáncer de mama vende mucho por todo el ambiente festivo, las mujeres que además se las muestra siempre sonrientes, felices en todas las campañas y tal. Y muchas empresas se suben a ese carro para vender y ganar su beneficio, y habrá algunas que realmente recauden y lo inviertan y otras que no y se queden con eso y se suban al carro. Pero ya lo más flagrante es que empresas que realmente son nocivas, que están perjudicando, están generando sustancias nocivas, aparte de lavarse la cara, se aprovechen de ese propio marketing. Entonces tienen una doble ganancia de toda esta cultura del lazo rosa. Efectivamente. Bueno, ahí también podríamos estar horas y horas hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, pero ahí ya no... No he querido poner las campañas porque si no, no me va a dar tiempo, pero si tenéis un hueco, si no, os lo vuelvo a buscar y se lo paso a Andrea, os miréis las campañas que ha habido a lo largo de los años de la Asociación Española contra el Cáncer y veis las campañas tan limitadoras y tan culpabilizadoras que hay, y todo el rato, si mandas un mensaje de fins igual a curación, claro, las pacientes muchas veces no sabes cómo gestionarlo, porque las pacientes te vienen pidiendo, por favor, una mamografía, porque se anota no sé qué, no se ha notado nada, pero su madre, su hija, o sea, su familia o su amiga ha tenido tal, entonces piensan que así no les va a pasar. Entonces, si pudiéramos hacer incidencia, ya no solo el día de las consultas, sino con el cambio de las campañas, también había una concienciación de otra manera, los pacientes no estarían tan temerosos porque siempre vienen con mucho miedo, y al final muchas veces, por mucho que tú no quieras hacer iatrogenia, pues te ves obligada a pedir ciertas pruebas por ese miedo que tienen las pacientes, que tampoco es culpa suya, sino de lo que se les ha ido inculcando desde el inicio. Eso es. Bueno, Ana de Valladolid dice que no quería abrir la puerta de AEC. La puerta de AEC hay que abrirla siempre en esta charla y si no se abre es que algo falla, pero bueno, para hablar de AEC ya podemos, la Asociación Española contra el Cáncer, podemos hacer una charla aparte porque, madre mía. Y luego Reyes de Alcalá pregunta por el chat que si hay algún movimiento sociocultural formado que se manifieste en contra de estas campañas del lazo rosa, es decir, como una corriente alternativa que muestre el cáncer de mama de forma más realista. No tiene mucha fuerza, pero por ejemplo Ana Porroche, que es una de las autoras de uno de los libros, Las cicatrices invisibles, es la que aboga por una perspectiva feminista y se le ha hecho muchas entrevistas intentando moverlo de otra manera para que no sea tan limitante e incluya a todas las personas que sufren cáncer de mama, porque los hombres también sufren cáncer de mama, aunque sea menor, en estas corrientes. Exacto. O sea, yo, es lo que dice un poco Sara, yo conozco más feministas que tocan estos temas, porque ya es un tema que lleva en realidad poco tiempo en auge, pero en realidad para lo que es lleva bastante. Y todavía no ha dado tiempo a que se forme un movimiento concreto porque también hay mucha... digamos, poca transparencia detrás de esto. No interesa, digamos, a la industria o a los sanitarios en general. Muchas veces tampoco se plantean estas cosas o incluso lo perpetúan, ¿no? ¿Cuántos sanitarios estamos viendo a lo mejor con el lacito rosa el día de la campaña, ¿no? O que permiten estar, por ejemplo, a AEC o a otras empresas en sus propios hospitales para esto. Entonces, se conoce todavía poco y, por ejemplo, desde IMSA sí que es un tema que se lleva tratando muchos años y se va visibilizando cada vez más. Pero, por ejemplo, un movimiento como tal definido todavía no. Pero, Reyes, si tú quieres formarlo con gente de INFA estaría genial. Y luego Paloma Gadea dice, yo también creo como sanitarias que es donde yo creo que debemos actuar también, aparte del tema de campañas, es intentar quitar la responsabilidad que parece que se tiene si el cáncer no va bien, no has luchado suficiente, etcétera. Que yo creo que es otro de los grandes problemas y que genera muchísima ansiedad para las pacientes. Intentar quitar la carga esa porque a mí siempre es algo que me toca mucho la moral. ¿Algo que decir como médico? Completamente de acuerdo, es como... En el coronavirus no está diciendo, madre mía, este está fatal porque no ha luchado. O sea, al final es una cosa que se mete mucho en todo tipo de cánceres, en todos estos tipos de cánceres se mete mucho en la lucha y al final se responsabiliza a las pacientes, pero tenemos muchas enfermedades en las que no se responsabiliza y a lo mejor habría que responsabilizar más, por ejemplo, una diabetes.
no está haciendo ningún caso, te está dando unas recomendaciones, ahí hay más responsabilidad del paciente y no se les tramita tanta culpa como se les tramite a los pacientes y las pacientes que sufren cualquier tipo de cáncer. Eso es. Aida lo ha dicho muy bien, dice también el tema de que la mujer es la eterna cuidadora que incluso es responsable de su propia enfermedad. Es verdad, como ha comentado Sara durante toda la charla, todo esto detrás tiene el paternalismo, el patriarcado, ¿no? Y ya solamente con poner el rosa, pues obviamente creo que no hace falta explicar que eso es, bueno, aparte de machista, supone una infantilización de la mujer, que no sé si habéis escuchado este término. Pero es eso, es un poco, por un lado infantilizas a la mujer, por otro lado la juzgas cuando no se hace responsable de su enfermedad porque no puede hacer más, solamente tratarse y si va bien, y si no, pues lo siento mucho, es un cáncer, ¿no? Y luego también, pues por ejemplo, tratarla como heroínas, si te salvas, porque si no te salvas, lo siento, pero qué triste, ¿no? Como superhéroes, cosas así, que en realidad nadie es una heroína por afrontar un cáncer. O sea, son personas normales y corrientes con una enfermedad igual que otra cualquiera y se debe tratar, pues como ha dicho Sara, pues como la diabetes, como una insuficiencia cardíaca, unos infartos o lo que sea, ¿no? Sin tanta discusión detrás. Aida, ¿tú querías hablar? Sí, espera. Vale. Es que esto es un tema que me interesa mucho. Que también un poco hubo una, no sé si lo escuchasteis, pero hubo algo de, no me acuerdo qué actriz, pero una actriz muy famosa. Creo que es la que hizo Maléfica, pero no me Ah, acuerdo. sí, La esta, que no me sale el nombre. Angelina, Pero que hubo Angelina como, Jolie. sí, creo, no sé. Puede ser que no. Que hubo movida porque se ve que tiene como una historia, en plan, que su familia han sufrido todas las, en plan, todas las mujeres han sufrido cáncer de mama, claro, componente hereditario, tal. Entonces se vació los pechos. Pues hubo un montón de críticas precisamente por eso, rollo, pero ¿por qué cómo te puedes vaciar los pechos? ¿Cómo puedes hacerte eso? Y es un poco de eso, es como, prefieren a una mujer que esté guapa, que esté sana. Entonces, prefieren ver a una mujer en plan con pechos que una mujer sin pechos, pero que tuvo que hacerlo, básicamente. Entonces, sí, mastectomía profiláctica. Sí, pues ves, lo he dicho bien. Y es un poco eso. Y yo creo que también es importante, o sea, también se da tanto bombo al tema del cáncer de mama porque precisamente es un órgano que va muy ligado a la feminidad. Si no estuviera tan ligado a la feminidad, no se haría tanto bombo. Por ejemplo, el tema del cáncer de pulmón no es un órgano con un claro componente sexual, como has comentado. Pero en cambio este es como que forma una parte de la feminidad de cada mujer y que la gente cree que una mujer sin feminidad básicamente no puede vivir en sociedad, una mujer que no es atractiva para el resto, no se puede reproducir y por tanto no puede vivir en una sociedad. Entonces es un poco eso. Y ya está, era eso. ¿quieres comentar, Sara, tú? No, que es un buen apunte. Realmente hubo críticas por ese lado, pero también hubo críticas por el otro de someterse a una intervención y saber si realmente lo iba a desarrollar o no. Es verdad que tiene una alta carga genética y al final tienes esto y tienes estas opciones. Puedes adelantar el screening, porque en esas pacientes se adelanta el screening, o puedes directamente tomar un tratamiento. Ella decidió realizar el tratamiento para no desarrollarlo, pero realmente son casos más puntuales porque solo el 8% son genéticos y dentro de ese 8% están los que son los cerdos, los que tienen tanta carga genética. Entonces se va a criticar por las dos corrientes, pero lo importante ahí sería establecer las opciones, pasar el paternalismo y que la mujer decida qué va a hacer, porque el hecho de no hacer nada asume un riesgo y el hecho de hacerlo asume otro riesgo, que es la propia intervención. Pero siempre que afecta al cuerpo de la mujer y algo visible, porque el cáncer de útero y el cáncer de cervix pues no se habla tanto porque no es algo tan visible ni tan frecuente, pero algo tan aparente sí que va a generar debate y se va a criticar, sobre todo por eso la reconstrucción mamaria. O sea, hay mujeres que no quieren hacérsela, pero desde el minuto 1 se la están ofreciendo, se lo están diciendo y hasta hace poco no había ni lencería adaptada a la no reconstrucción, que se tenían que rellenar los sujetadores y hace poco le sacó una campaña
que participaron, creo que con ETAM, en la que ya había una lencería más adaptada, de la con mastectomía de mujeres que no se querían reconstruir. Un poco más, pero hasta entonces era como se suponía que en el principio, bueno, en el final, aún se iba a reconstruir la mama porque era lo que se tenía que hacer para como volver toda la normalidad, que no se vean los estragos de la enfermedad, pues no había tampoco lencería adaptada a ello. Eso es. Yo también quería añadir que también cuando te diagnostican el cáncer de mama, dependiendo de si te van a hacer una mastectomía, que generalmente es lo que suele pasar, el 99% de las sanitarias en este caso siempre tendemos a, obviamente con el miedo de la paciente, ¿no? De decir, ay, ¿qué va a pasar ahora? Oh, y mis pechos o mi situación, tal, no sé qué. Y siempre es como que intentamos salvar eso un poco, como ha dicho Aida, antes que la propia enfermedad, ¿no? Creo que a veces da más miedo eso que yo qué sé, la quimioterapia o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre salvando que no deja de ser una enfermedad complicada. Luego, Ana dice bueno, que a la propia fisiología se le atribuyen aspectos patológicos, véase la menstruación, el embarazo o la menopausia, y que nos quieren vender cosas por estar malitas. Efectivamente, esto es otro tema más. Esto, si os interesa, se trata mucho en Escorza. Y efectivamente, o sea, a ver, es una enfermedad, ¿no? Pero no deja de tener un marketing detrás. Y luego Reyes de IMSS Alcalá dice, esta pregunta para ti, Sara, que si en el protocolo de actuación ante un diagnóstico de cáncer de mama está contemplado el apoyo psicológico, que si el apoyo forma parte del tratamiento o depende del servicio u hospital. Aquí en mi hospital sí que hay apoyo psicológico, pero una vez que se la ingresa para hacer todas las cosas. Pero yo supongo que depende del hospital y depende del gabinete psicológico que haya. Realmente debería haber siempre un psicólogo clínico que evalúe ante esto, pero muchas veces no es como tal que viene el paquete de la unidad de detección, unidad de mama, sino que el propio facultativo lo solicita para hacer una valoración y apoyar a la paciente. Eso es. Yo lo he visto poco, la verdad, y es como dices Sara, depende mucho de, o sea, solamente es como apoyo psicológico durante el ingreso y luego ya como que se ha olvidado, ¿no? El problema a veces, y eso no deja de ser algo muy, muy feo, ¿no? Pero bueno, y luego Marta ha dejado una fotito que os leo para quien no la pueda descargar, que es de pasarela de lencería y baño, modelos de superación. Vale, pues si lo quieres hablar tú, Marta, porque no sé si son unas jornadas o qué es. Sí, o sea, cuando ha explicado Sara, ha dicho ir a ver campañas de la AE, he dicho, bueno, pues vamos a ver qué sale. Y entre todas las cosas que he encontrado, hoy es mi día de búsqueda, entre todas las cosas que he encontrado esta imagen, a ver si la encuentro yo también, que la tengo abierta, Pero la que he comparto. visto modelos de lencería de baño, modelos de superación. Que he visto un poco eso, ¿no? El vamos a vender la lencería, he visto todo lo de la feminidad reflejado en esta imagen. ¿Se está viendo? Sí, Sí. Pues ahí os la dejo. Por si os interesa informaros de la otra vía, podéis ir. ¿Es en Madrid? No, No, fue hace un año. En Ferrara. Vale, pues gracias, Marta. Vale. ¿Algún comentario más? ¿Algo más? Que ya sé que es por la mañana temprano, pero en Escocia siempre estamos a tope. Y si no, pues, vale, una pregunta de Daniel Jimeno. Pues si te quieres Hola, conectar el micro, sí, ¿se me escucha? sí. Vale, habéis hablado al principio del tema un poco del paternalismo que hay en torno, por ejemplo, también a la toma de decisiones, ¿no? Que al final es como que el médico dirige mucho o la médica, vale, tienes que hacer esto, tienes que hacer esta prueba, tienes que hacerte... Pero claro, luego realmente cuando estás en consulta, la propia paciente son los que te dicen, ¿qué hago, doctor? O sea, quiero decir, al final realmente es como que delegan muchísimo porque al final, yo qué sé, nosotros o los médicos, las médicas toman las decisiones en función de estudios, en función de riesgos relativos, en función de tal, pero claro, eso transmitirlo a un paciente, o sea, ¿dónde está el punto en el que realmente, o cuál es el punto en común en el que se puede tomar la decisión desde el punto de vista más
científico posible y al mismo tiempo teniendo en cuenta la opinión de lo de la paciente. O sea, quiero decir, es complicado. No sé si a lo mejor, yo qué sé, habéis pensado, o tú, Sara, yo que sé que estás mucho más puesta en el tema, ¿cómo lo enfocarías? ¿No? Es que, o sea, quiero decir, bueno, A para ver, el cáncer de mama y para un montón de cosas, ¿eh? O sea, en general, es que me parece un tema muy importante. Porque es verdad que luego casi siempre es lo que decís, ¿no? O sea, llega el paciente y tienes que hacer esto, esto y esto. Ahora esta prueba, luego tienes que hacer esto. Es como que se da ya una pauta predeterminada. Entonces, ¿cómo, no sé, si hay algo, si podrías decir algo de ahí? pues Daniel, a veces es complicado. Yo algún caso he tenido en la consulta, tanto de cáncer como con otras cosas, pero básicamente lo veo mucho más en urgencias, cuando traen a gente muy mayor, que les pasan cosas y hay que Mm, decidir si se ingresa o no se ingresa y se hacen pruebas. Entonces, yo en ese momento intento explicar la situación del paciente, preguntar realmente las preferencias de si se va a querer hacer ya un estudio, si se va a querer tratar algo o no, e intentar que tome la decisión de verdad y cuando se pone, no, lo que usted diga, doctora, pues es muy complicado, claro. pero por lo menos les explicas todas las opciones, eh, las consecuencias de no hacer los beneficios, las consecuencias de hacer los beneficios, y ahí tienen que decidir. Y tienen que decidir ellos, tú no les puedes decir, haz esto, siempre tienen que decidir. Si necesitan más tiempo, en una consulta se puede hacer, en una urgencia no tanto, Mm, pero intentar un poco, pues darle toda la información y ser comprensivo, porque a veces también tampoco tengo mucho tiempo, vamos a piñón fijo y después ante, por ejemplo, una hemorragia que no sabe de dónde viene, una anemia, un paciente mayor, pues habría que hacer este estudio, habría que hacer una colonoscopia, una gastroscopia, bla, 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 pero no es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 80. Entonces, a veces ponemos el piloto y lo ingresamos y tal, pero sería conveniente pues consensuarlo con la familia, consensuarlo con el paciente, porque aquí sabemos que la familia influye mucho, sobre todo, primero preguntar al paciente, luego a la familia, e intentar hacerlo así, que ya no te dan más opción, al final se va a dejar, pues te dirán hacer todo lo que tengáis que hacer, pero al menos intentarlo y que se vaya cambiando el modelo, porque está muy arraigado. Y en el momento que una persona se salga de la norma, en vez de castigarla o de juzgarla, intentar apoyarla, aunque no te parezca lo más conveniente, pero intentar apoyar en esa decisión que ha tomado con la información. Sí. Yo No sé iba a si te he respondido la pregunta o sí, sí, no. sí, no, no, sí, 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 sí. No, sí, es que comprendo que al final es muy complicado, es lo que dices, o sea, además el entorno es diferente, no es lo mismo clínica que, pues eso, o sea, en la consulta que en urgencias y bueno, los casos son distintos, pero no, claro, al final es que, pues, piensas en la persona que viene y te dice, es que realmente yo no sé qué hacer o yo que sé, muchas veces además ya simplemente el decir el diagnóstico casi que incapacita al paciente porque no, o sea, cuando oyes esta palabra de tanto peso dices, es que ya no sé ni qué hacer. Entonces el paciente es como que se deja mucho en el médico o la médica y claro, o sea, quiero decir que es complicado y que realmente no sé hasta qué punto luego en la práctica se hace de verdad. Se le da al paciente esa importancia de, que creo que cada vez más se puede hacer que el paciente intervenga en su propio tratamiento, no en el diagnóstico, pero que no sé, es un tema que le doy muchas vueltas y por eso. O sea, en el momento del diagnóstico más complica el tratamiento, pero si se hace desde el inicio, como por ejemplo el screening, cuando empiezan todos los screening, tanto por examen ocultos NFs, el de cáncer de mama, el cáncer de cervix, si tú desde el inicio les cuentas toda la información y se la dejas sobre la mesa y no le dices tienes que hacer esto, esto y esto, ya está empezando a educar a la persona y en el momento que sea el diagnóstico quizá eh, trate de ser más autónomo. Que si se quieren dejar llevar tampoco es algo negativo, pero que por lo menos le demos la opción a las pacientes de que puedan decidir con una información veraz. Eso es, justo iba a decir eso. O sea, obviamente el paternalismo sigue ahí, o sea, el paternalismo a día de hoy define la medicina y todavía se hacen cosas por cambiar, pero todavía queda un camino bastante largo, ¿no? Pero simplemente, como ha dicho Sara, yo creo que preguntando a las pacientes, en este caso el screening de mama, ¿qué quieres hacer o qué dudas tienes, ¿no? Porque a veces damos por hecho que los pacientes saben, pero a lo mejor no, ¿no? ¿Qué dudas tienes? Dándole todas las opciones que hay sobre la mesa y si te piden consejo, dárselo de la forma más objetiva posible o incluso no dárselo, ¿no? Porque a veces los médicos tendemos a tomar decisiones por parte de los pacientes y eso al final sigue siendo paternalismo. Y en el screening de cáncer o sea, en el cáncer de mama o en cualquier otra enfermedad, con hacer eso, desde el minuto 1, desde que entran ya sea en urgencias o en la consulta, ya se gana bastante.
Luego, Melanie ha dicho, referente a lo que decís de la festividad y positivismo que hay alrededor de este tipo de cáncer, parece que se toma menos en serio y como si fuera menos grave que otro. Yo estoy de acuerdo con eso, que es la impresión que le da. O sea, al final es una enfermedad grave, es una enfermedad, sí que es verdad que de los cánceres es el que se tiene, uno de los que se tiene más control, se trata a tiempo si se puede y tiene pues buena esperanza, ¿no? de supervivencia, pero no deja de ser una enfermedad. Y a veces con todo esto de, bueno, dona 1 euro, por ejemplo, dona 1 euro para la investigación que luego no va casi la mitad ni a investigación, pero bueno, os hago un spoiler. Luego también, pues no sé, pues eso, con todas las campañas, que si se pusieran a hacer campañas de todos los cánceres que hay, pues no haríamos otra cosa, ¿no? Pero no deja de ser, perdón, no deja de ser, bueno, pues eso, que lo que tú dices, Melanie, yo estoy de acuerdo. Y luego María Castillo dice que si una paciente se encuentra en un estado en el que ya solo se pueden ofrecer cuidados paliativos, ¿cómo afrontáis la situación y qué opciones le dais para acompañarla en esa última etapa? También depende de los recursos que tenga el hospital, el área de salud y la familia propiamente. Pero bueno, si solo es paliativo, siempre se le ofrece tratamiento paliativo e incluso hospitalización domiciliaria si necesitara alguna cosa de antibioterapia, sueroterapia o lo que sea, pero realmente depende de los recursos. Si hay una familia con recursos, aparte de los que tú puedes aportar, pues a lo mejor encuentra una persona que esté cuidándola, que esté pendiente, contratan a alguien, pero es que ahora mismo tampoco se puede ofrecer mucho más. Se le puede ofrecer su tratamiento paliativo, que vayan a ver de paliativos, pero son limitados. Los recursos son limitados, van por área de salud y realmente en ese momento yo creo que lo más importante sería aceptarlo con la paciente, no intentar convencerla de que haga ninguna otra cosa, de intentar otro nuevo tratamiento, a no ser que salga de ella, y aceptar la situación y explicarle cómo va a ser todo, estar más presentes con ellos, aunque salga un poco de nuestro horario laboral, ¿no? Pero que sepan que estás ahí para cualquier complicación que pueda tener y que siempre tiene tu puerta abierta, pues hay que ajustar medicación o cualquier cosa, necesita cualquier visita por nuestra parte. En el caso del médico de familia, que lo podemos hacer mejor al domicilio o de los propios paliativos o de la domiciliaria. Vale, y dice, añade otra pregunta, que es que si en ese caso, el que has comentado, Sara, el hospital se pondría en contacto a la paciente con un psicólogo del hospital. Nosotros le podríamos derivar, y si se derivaría con un psicólogo del hospital, lo único que muchas veces pues no para acelerar los procesos las propias pacientes pagan el psicólogo, porque a lo mejor hay 5 psicólogos clínicos en todo el hospital. Entonces, tú lo puedes intentar derivar, hay cierta preferencia para ciertas patologías. Si están ingresadas, sí es verdad que el psicólogo baja enseguida, pero una vez que está fuera del circuito de hospitalización, está mucho más complicada la cosa. Vale, pues muchas gracias a la gente que ha participado, a todas por estar aquí. No sé si tenéis los últimos 5 minutos algo más que decir, que añadir. Si no, la siguiente charla va a ser sexualidades e identidades más allá del LGBT. Y por Aida y Miguel. Y va a ser en esta misma sala, así que no salgáis, la gente que se vaya a quedar. Y si queréis comentar algo, estáis en el tiempo de descuento. Y si no, Sara, bueno, muchas gracias. Espero verte prontito. No sé si tienes guardia o no, creo que sí, no me acuerdo. Pero que vaya bien y ya está. Que muchas gracias por ayudarnos siempre. Nada, ya sabéis que lo que necesitéis aquí sigo mientras me dejéis. Eso siempre. O si no hay ninguna pregunta, yo me voy a ir marchando ya, ¿vale? Que gracias por haber venido, que he visto que sois un montón de personas